Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, al cual he titulado Relaciones interpersonales correctas. Eh, Ustedes y yo fuimos creados justamente para tener una hermandad, vivir en fraternidad. Y estas son palabras que la verdad para mí se me hacen, pues, no solo agradables o bonitas, se me hacen maravillosas. Porque estas palabras y esta actitud que propiamente tenemos que tener como hijos de Dios, mis amados, pues nos llevan a la satisfacción. Cuando estamos viviendo en esa hermandad, en esta fraternidad, sintiéndonos parte de la gran familia de Dios, pues satisfacen los anhelos más profundos de nuestro corazón y son la respuesta a la soledad, a la ansiedad, a la angustia. Cuando venimos pues a ser parte de esta gran familia, pues deberíamos ya de sentirnos con la plena capacidad y hasta en el deseo en nuestro corazón de tener esas relaciones interpersonales correctas. Yo les he pedido que por favor me apoyen hablándole por teléfono a algún hermano, poniéndose a sus órdenes, pero hoy voy a ir un poquito más allá. Hoy yo quisiera que aquellas personas que de repente se sienten pues en una situación de tristeza, de melancolía, cuando sienten esas ganas de expresarse, de que simplemente les escuchen, cuando se siente en esa condición de estrés, de depresión, yo les voy a pedir que por favor pues se atrevan en un momento dado de hablarle por teléfono a algún hermano, de los que tienen ahí en las redes sociales, en el grupo al que estén adscritos, pues tómense el tiempo de hablarle a alguien, al quien sea, y exprésense. Dios ha establecido esta gran familia, mis amados, pues para sentirnos verdaderamente en hermandad, en fraternidad. Eh, Nada en esta vida se puede comparar con estas dos condiciones. Comienza ahora y déjenme decirles que va a continuar para siempre. De hecho, va a continuar hasta la eternidad. Entonces, si nosotros no somos capaces de, pues, vivir esta experiencia, pues déjenme decirles que va a llegar el momento en que nos sintamos tan solos que el enemigo aproveche de esa actitud, de esa conducta que de repente presentamos y que nosotros no vengamos verdaderamente a vivir la vida a la que fuimos, para la que fuimos diseñados, que es tener relaciones interpersonales correctas, en amor, ¿verdad? Eh, Fíjense que el día de ayer tuve la bendición de poder marcarle a un pastor amigo mío. Lo conozco desde hace aproximadamente 15 años y cada año tengo la bendición y la fortuna de hablarle porque el día 5 de septiembre cumple años. Y bueno, seguido nos hablamos. Pero el día de ayer, curiosamente, cuando le marqué, me dice, oye, yo sé que me marcas cada año para felicitarme y eso, pero hoy no sabes cuánto agradezco a Dios por por el hecho de que me hayas llamado. En estos últimos días me he sentido triste, me he sentido abatido, me he sentido desolado. Y le digo, ¿por qué? Pues curiosamente él está atravesando por una situación de relaciones interpersonales medio críticas con algunos de los miembros de la iglesia, a los que pastorea, imagínense. Y dice, pues aun cuando somos muchos los miembros de la iglesia, yo me siento solo. Y empezamos a platicar y tuvimos esa relación y me dice, de verdad, cómo me hacía falta el poder expresarme. Y te agradezco el que me hayas escuchado simplemente. Tal parece que pues lo único que él necesitaba era eso, ¿verdad? ¿Qué le puedo yo enseñar a un hombre que lleva pues prácticamente toda su vida en los caminos del Señor? Él es pastor desde hace como 35 años, imagínense ustedes. Entonces, lo único que pude decirle, estoy contigo, ¿verdad? Siente mi solidaridad, siente mi fraternidad y espero que a partir de ahora no te sientas solo. Háblame cuando tengas ese deseo, esa necesidad. Y bueno, pues, ¿por qué le estoy comentando esto, mis amados? Pues porque no hay mayor alegría en la vida
que la comunión entre nosotros como hermanos. El apóstol Juan, allí en la primera carta de Juan, quiere que nosotros disfrutemos la misma fraternidad que él tiene, que él vivía en ese momento. Y lo dice claramente en el versículo 3 de la primera carta de Juan, capítulo 1. Queremos que disfruten esto también. Su alegría duplicará nuestra alegría. Sépanse que cuando ustedes se sienten alegres, mi corazón se alegra con ustedes. Porque también cuando se sienten tristes, ustedes me han permitido en muchos casos de participar en sus tristezas, en sus plegarias, en su aflicción. Y también es justo que disfrutemos juntos la alegría que podemos tener en algún momento en nuestra vida, ¿verdad? Y Dios nos ha dado muchos tiempos de alegría, mis amados. Entonces, quiero recordarles una palabra en griego que es la palabra koinonía. Esa palabra la hemos utilizado mucho tiempo, muchas veces. Y esta palabra griega es utilizada para expresar comunión, unidad. Y bueno, técnicamente es casi intraducible, no se puede traducir de bien a bien esta palabra literalmente. Por eso muchas ocasiones lo que nos queda cuando predicamos, cuando expresamos este sentimiento, este sentido de unidad, pues no lo podemos traducir y por eso utilizamos la palabra koinonía, ¿verdad? Entonces, pero sí podemos decir que esta palabra expresa una relación de gran intensidad, de intimidad entre nosotros, mis amados. Incluso, pues se convirtió en la expresión favorita de la relación matrimonial, que es la más íntima relación entre los seres humanos, ¿verdad? Es una relación tan profunda, tan estrecha, que la misma palabra de Dios dice que cuando nos casamos, cuando mantenemos relaciones sexuales en ese sentido, pues ya no somos más dos, sino uno. Llegamos a esa intimidad tan grande que para Dios venimos a conformar una unidad entre nuestra pareja y nosotros, entre nuestra esposa o nuestro esposo y nosotros, ¿verdad? Es una palabra rica que describe una vida juntos en la que todo se comparte. Esta es la palabra que el apóstol Juan usa para nuestra íntima relación con Dios. Y de esa manera es que nosotros tenemos que estar, pues, viviendo, ¿verdad? También esta palabra describe nuestra relación con los demás. Nosotros podemos tener amistades auténticas, personas que verdaderamente nos amen por lo que somos, por quienes somos. Y podemos tener amistades muy fuertes, muy estrechas, y tener hasta una comunicación muy honesta, muy abierta, ¿verdad? Muy transparente con amigos. Eh, y es allí donde nosotros podemos ver que no hay necesidad de máscaras o de apariencias o de sesgos, así como que te digo una cosa para que no me escudriñes más, no me preguntes más y mejor le sesgo para que no haya más intimidad. Y quiero decirles que este tipo de relación pues debe ser aún más estrecha y podemos ser más auténticos, completamente auténticos, transparentes ante Dios. Y Dios nos permite de esa manera empezar a tener este tipo de relación entre nosotros, siendo auténticos ante los demás. El resultado de todo esto, mis amados, pues es un nivel de conexión íntima con todas las personas. Recuerden que nosotros tenemos relaciones interpersonales en lo horizontal, ¿verdad? En donde estamos todos a la par, en el mismo nivel. Pero también tenemos esa bendita relación vertical entre Dios y nosotros. Entonces, bajo esa línea, mis amados, pues este resultado es una conexión, un nivel de conexión íntima con los demás y con Dios que se resume mejor en estas hermosas palabras que decíamos al inicio: hermandad o fraternidad, ¿verdad? Con esto, pues estamos nosotros entrando a una dimensión a la que hemos sido llamados, mis amados. Un día ustedes y yo estaremos delante de la presencia de Dios para vivir una vida eterna, en donde ya no estaremos físicamente, pero sí estaremos en nuestra esencia, en lo espiritual. Y pues pasaremos juntos, ¿verdad?
en compañía de nuestro Padre Celestial eternamente y para siempre. Entonces tenemos que aprender a mantener ese tipo de relaciones duraderas, estrechas, de amor, de sinceridad, de coinonía propiamente, pues desde aquí, juntos ustedes y yo. Y por eso yo les animo a que tengan esa bendición de poder acercarse a los hermanos. Qué gusto me da cuando un hermano me dice, pastor, fíjese que me comuniqué con el hermano fulano de tal, y como se los he comentado, me da mucho gusto porque se empiezan a fomentar amistades, se empiezan a fomentar esta hermandad, esta fraternidad, y va a llegar el momento, mis amados, en que vamos a ver la provisión de Dios a través de este tipo de conductas, porque muchas veces Dios nos va a hablar a través de ese hermano. Va a hablarnos a través de esa hermana, va a hablarnos de una manera excepcional. Entonces, es por eso que necesitamos mantener este tipo de relaciones. Yo sé que en muchas ocasiones tú lo único que necesitas es ser escuchado. Atrévete, atrévete simplemente a hablarle a alguien. Decirle, oye, buenas noches, buenos días, buenas tardes, me llamo fulano de tal, soy un hermano en la iglesia, me gustaría platicar contigo, preséntense, hagan lo propio y abran su corazón y van a ver qué hermosa experiencia van a poder vivir, mis amados. Entonces, esto pues nos lleva a darle gracias a Dios por este tipo de oportunidades que nos está abriendo el día de hoy. Y de esa manera, pues vamos a leer en el Salmo número 136, del versículo 1 al 12, cómo debemos recordar constantemente el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros y que eso nos lleva a amar a los demás, como a nosotros mismos, como a Dios mismo le amamos, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios, alaben a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alaben al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alaben al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Fíjense aquí, 12 veces, mis amados hermanos, nos está diciendo porque para siempre es su misericordia. Esto quiere decir que Dios nos ama y que debemos recordar constantemente el gran amor de Dios por cada uno de nosotros. De hecho, en este salmo, el Salmo 136, no se acaba en el versículo 12. Vamos a continuar el día de mañana en este estudio y a final de cuentas el salmista repite 26 veces en este capítulo de los Salmos, en el capítulo 136, porque para siempre es su misericordia. O sea, su gran amor perdura para siempre. Entonces, esto pues simplemente lo debemos entender de una manera tan especial que debemos definir claramente y comprender que nuestra íntima conexión con el Señor se basa en su amor duradero por cada uno de nosotros, por ti, por mí. Entonces, tenemos que aprender a responder dando gracias a Dios primeramente por quién es Él. Y por eso dice ahí en el versículo 1, Él es bueno, Él es el Dios de dioses, Él es Señor de señores en el versículo 2 y 3. Entonces, ¿quién es Él? Es el Shaddai, el Dios todopoderoso. Él es el que se levanta como gigante, como ese guerrero para bendición de nuestras vidas. Él es bueno, mis amados, porque para siempre es su misericordia.
Entonces, alabamos a Dios y le damos gracias a Dios primeramente por quién es Él. ¿Quién es Dios para ti? Lo hemos declarado en muchas ocasiones. No sé si para ti Dios sea la roca fuerte de tu vida, en donde tú te estás cimentando. No sé si para ti sea el castillo de tu esperanza, el alto refugio de tu vida, el Señor de señores, el Rey de reyes. ¿Qué es para ti Dios? El Todopoderoso, el Invencible. ¿Qué es para ti Dios? ¿Quién es Él para ti? Hay que darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Dice la palabra de Dios que Él hace grandes maravillas. Hizo los cielos y extendió la tierra, hizo el sol, la luna y las estrellas. Mis amados, Él es el amo del universo, el creador de los cielos y la tierra y todo cuanto en ello hay. Y por eso debemos agradecerle. Sabes, estaba viendo apenas un reportaje acerca de pues cómo está conformado nuestro sistema solar y curiosamente hacían una observación muy específica en que el tamaño de la luna es tan exacto que justamente permite que en un momento adecuado, cuando se interpone entre el Sol y la Tierra, se pueda generar un eclipse total de Sol. Y no solamente es el tamaño de la luna el perfecto, sino también la distancia entre el Sol y la Tierra y la distancia entre la luna, el Sol y la Tierra, que cuando se interpone entre el Sol y la Tierra, logra llenar todo el espectro del Sol para efecto de que nosotros podamos ver esa maravilla que es un eclipse de Sol y total. Quiero decirles que también en ese reportaje se determinó que obviamente si Dios no hubiera puesto la luna en el lugar que está y que estuviese orbitando naturalmente a nuestra Tierra tendería a bambolearse, no sería tan estable como lo es. ¿Y qué sucedería si la Tierra estuviera con su eje de rotación constantemente moviéndose? Pues déjenme decirles que los casquetes polares se deshielarían, pero muy rápido. Obviamente no tendríamos muy definidas las estaciones, tendríamos un caos en el clima, no como lo que estamos viviendo, que de repente ya no sabemos si va a llover o no va a llover, sino un caos increíble en donde posiblemente ni la vida pudiera existir. Entonces, imagínense por qué le tenemos que dar gracias a Dios, hasta por eso, porque Dios puso la luna, el sol y las estrellas en el lugar que le corresponden para bendición de nuestra vida y por eso es que hay que agradecerle. Y otro motivo por el que hay que agradecerle, mis amados, es por lo que ha hecho por ti. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Dice el versículo 12, su mano es poderosa y su brazo está extendido hacia ti. Ustedes han escuchado cuando oro por ustedes, cuando declaro la bendición al final del culto, por ejemplo, muchas ocasiones cuando despedimos alguna actividad, mi oración es que Dios extienda su brazo de amor y de poder hacia cada uno de ustedes, porque es allí donde muestra Él su bien hacer por cada uno. ¿Será motivo suficiente como para agradecerle a Dios y mantener esa relación íntima con Él? Yo creo que sí. Hay que darle gracias a Dios porque su amor, y puedes decírselo directamente tú, gracias Padre porque tu amor por mí perdura para siempre, es eterno. Y acuérdense que Dios no cambia, Dios es inmutable y Él es fiel. Y si Él ha dicho que su misericordia es para siempre, es porque así es, porque su amor perdura para siempre. Esto nos tiene que llevar, mis amados, pues a poder hablar con Dios. Teniendo esa relación personal, tenemos ese derecho. Dios nos ha concedido la gran bendición de poder expresarnos delante de Él. Muchas veces el argumento que ponemos de repente es, pastor, pero es que yo no sé orar.
Yo escucho a mis hermanos que oran elocuentemente, que hacen unas oraciones hasta bien poéticas, bien bonitas, y yo no sé hacer eso. Mis amados, que eso no sea el impedimento para que ustedes se puedan dirigir al Padre Celestial y poner toda su condición delante de Él. Sus alegrías, sus fracasos, sus tristezas, sus melancolías, sus derrotas, sus victorias. A Dios le interesa absolutamente todo de nosotros. Y miren, quiero decirles algo, Él sabe exactamente cómo está la condición de nuestro corazón. Él escudriña lo profundo de nuestro corazón. Pero saben que cuando nosotros hablamos, cuando nosotros exteriorizamos lo que sentimos y tenemos, pues es cuando le damos oportunidad a nuestra alma de vaciarse y de empezar a retomar cosas positivas, correctas, restablecer ese sentido de vida. Cuando nos apretamos en nuestro pecho, nuestra alma se queda con esa sensación de no poder ser libre, de no abrir la válvula de seguridad y permitir que esa presión escape. Y por eso nos sentimos agobiados, nos sentimos cansados, nos sentimos en una condición en que de repente decimos, ya no puedo más, ya no sé qué más voy a poder hacer porque me siento agobiado, me siento así. Hoy en el nombre de Jesús, si tu pesar es grande, díselo al Señor. Dile, Padre, tú conoces mi realidad, tú conoces mi sufrimiento, tú conoces lo que me han hecho, tú conoces el dolor que me han causado, sea quien sea, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hermanos. Padre, pero hoy te pido en el nombre de Jesús que me ayudes. Debemos aprender a hablar con Dios. Y para eso, pues vamos a leer la primera carta de Juan, desde el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 11. Y dice la palabra de Dios. Aquí hay una palabra de vida, mis amados. Por eso el apóstol Pedro también reconoció que solo Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Cuando le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, vamos a leer la bendita palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo todo esto. Y dice la palabra, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Di conmigo, tengo un abogado delante del Padre Celestial. Y ese es Jesucristo. Amén. Dice el versículo 2, y Él, o sea, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.
El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Fíjense qué hermosa palabra que el apóstol Juan escribe, porque Juan sabía perfectamente bien de qué estaba hablando, mis amados hermanos. Él conocía personalmente a Jesucristo, lo conoció en vida. Él fue el discípulo a quien Jesucristo amaba de una manera especial. De hecho, allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 23, se declara el mismo apóstol Juan como el amado, ¿verdad? El apóstol amado. Y justamente Juan es con quien había pasado nuestro Señor Jesucristo gran parte de su tiempo, mis amados. Cuando escribe esta primera carta, estas cartas de Juan, de cartas universales, pues ahora ya es un anciano, ¿verdad? Escribe lo que había visto, lo que había oído, lo que había contemplado, de hecho hasta lo que había tocado. Y justamente a quien había visto, había oído, había contemplado y había tocado era precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquello que había visto, pues quería entregarlo como un testimonio y anunciarlo a fin de que todos nosotros también tuviéramos una conexión íntima con el Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo. Es por eso que el apóstol Juan nos hace esa referencia, ¿verdad? Les estoy predicando esto, les estoy dando testimonio de todo esto, para que ustedes también tengan esa intimidad con el Dios vivo y verdadero. O sea, sorprendentemente, pues también tú y yo podemos experimentar aquella íntima conexión. No vimos a nuestro Señor Jesucristo caminando en la faz de la tierra, no lo vimos. Fue hace casi ya 2000 años, mis amados hermanos, o más bien hace ya 2000 años. No pudimos tocarlo, no pudimos experimentar su presencia física, pero por eso el apóstol Juan dice, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y de esa manera, ustedes y yo, pues sorprendentemente, podemos experimentar esa íntima conexión. Amén. Ahora, ¿cómo podemos tener esta conexión íntima con el Padre y el Hijo? Con nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Pues fíjense que ahora ustedes y yo estamos habilitados para andar en la luz debido a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Fíjense nada más qué tan poderosa es la sangre de Jesucristo. Tiene poder para limpiarnos de toda maldad, para poder ustedes y yo andar en la luz de Cristo. Porque en su luz vemos la luz, curiosamente, ¿verdad? A través del lente del cual nuestro Señor Jesucristo ve, pues ahora ustedes y yo también tenemos esa gran oportunidad. Y quiero decirles que debido a esto, aunque todavía somos pecadores, se nos ofrece perdón continuo por nuestros pecados. Estamos llamados a esta íntima relación con el Padre Celestial, con nuestro Señor Jesús, donde podemos hablarle acerca de nuestros pecados, de toda nuestra condición y recibir la seguridad del perdón. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad.
Qué gran bendición tenemos ahora de reconocer esto. ¿Cuántas veces te has equivocado? ¿Cuántas veces verdaderamente has fallado en muchas acciones de tu vida? ¿Y cuántas veces te has quedado con un sentimiento de culpabilidad? En donde va pasando el tiempo y ese sentimiento de culpabilidad, si no eres capaz de ponerlo a los pies de Dios, te llena de amargura, te llena de tristeza, te llena de melancolía. Y dices, chin, ¿cómo no hubiera hecho aquello? Me hubiera ahorrado tantos problemas, hubiera hecho otras cosas, pero acuérdense que el hubiera no existe, mis amados. Lo que sí existe es que podemos pedirle perdón a Dios, confesar nuestros pecados delante de Él. Señor, yo me equivoqué, empecé una relación con mi esposo, mi esposa, equivocadamente, fue nada más por el gusto, por el deseo y nunca te pregunté si era la persona adecuada y ahora estoy sufriendo las consecuencias. Nunca me acerqué a ti para preguntarte si ese negocio que iba a poner era el correcto y ahora me asocié con alguien que me está dando la vuelta y que me está llevando al baile, pero te pido perdón, ayúdame. O me metí a trabajar a un lugar y ni siquiera consulté contigo si era el lugar apropiado y ahora me están acusando de hacer cosas indebidas porque el mismo trabajo me lo pedía y ahora tengo problemas. Señor, perdóname. ¿Cuántas cosas hemos hecho, mis amados, en donde no hemos buscado la dirección divina? Ahora, esta relación íntima que podemos y debemos disfrutar con Dios nos tiene que llevar a que antes de que emprendamos cualquier empresa, lo primero que hagamos es, Señor, por favor, dame dirección, dame sabiduría de lo alto, Señor. Enséñame, cierra las puertas si esto no va a ser de bendición, o abre las puertas de bendición si esto va a ser para que verdaderamente obtenga lo que tú deseas para mi vida. Mis amados, honestamente, ¿cuántas veces Dios ha cerrado las puertas? Por ejemplo, en una relación personal, cuando empezamos a andar de novio con alguien y la persona con la que queremos andar o ya tiene una relación por allá y pues ahí es una puerta cerrada o ni siquiera nos pela de inicio, esa es otra puerta cerrada. O de repente nos habla cada vez que se le pega su gana, es una puerta cerrada. Y ahí Dios nos está llevando a tener una condición de decir, pues realmente esta persona no es para mí. Y Dios cierra muchas puertas, pero nosotros muchas veces en necedad vamos y tocamos duro esa puerta y la abrimos a fuerza y nos encajamos y después a sufrir las consecuencias. ¿Es verdad o no es verdad? Y no nada más en el aspecto de relaciones amorosas o afectivas, no, en cualquier ámbito. Nos aferramos a tener un trabajo que no nos corresponde y no le pedimos dirección a Dios. Y el Señor empieza a cerrar las puertas para darnos indicativos, para darnos dirección, y uno ahí va, duro y dale. Y así es como suceden las cosas, y después a pagar consecuencias. Entonces, lo que sí tenemos que comprender a cabalidad ahorita, pero completamente, es que la sangre de Cristo nos limpia continuamente de la misma manera que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de nuestro cuerpo físico. De la misma manera que nuestro hígado, ¿verdad? Y nuestra sangre física, combinados, pues limpian continuamente todo nuestro cuerpo físico. Saben que el hígado es el laboratorio, ¿verdad? En donde se purifica la sangre. La sangre acarrea todas esas toxinas, todos esos elementos que tienen que ya salir de nuestro organismo porque ya cumplieron su función y ahora los tenemos que desechar. O son los productos del metabolismo que llevamos a cabo, esos subproductos que tienen que desecharse. Y pues todo eso pasa por nuestro hígado. Igual que nuestros riñones, ¿verdad? Permiten que haya un filtro correcto para nuestra orina y de esa manera nosotros nos desintoxicamos. Bueno, pues la sangre de Cristo tiene el poder de continuamente limpiarnos espiritualmente de esa manera. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque ya hemos establecido y hemos reconocido que nuestro caminar en esta tierra siempre nos va a llevar a constantemente mancharnos del caminar.
Nosotros ya somos limpios. Cristo ya nos limpió, nos lavó con su preciosa sangre. Pero en nuestro caminar de repente nos volvemos a ensuciar. Y para eso tenemos que venir todos los días de nuestra vida delante de Dios en humildad, reconociendo esa necesidad que tenemos. Señor, hoy caminé en esta tierra y tal vez dije una sarta de groserías, tal vez me enojé de tal manera que me salí de mis casillas, tal vez gritoneé, tal vez eh, lascivamente vi lo que no tenía que ver, cosas de esa naturaleza. Todo lo que de repente nos acontece y decirle, Señor, por favor, limpia mi vida, perdona mi pecado, lo confieso delante de ti. Entonces, tenemos que mantener una contabilidad ajustada con Dios, ¿verdad? Cuando pequemos, mis amados hermanos, ya ahorita tenemos la condición y la facultad de confesarnos rápidamente, arrepentirnos sinceramente y recibir la limpieza que viene de Dios. Tenemos que seguir lavándonos constantemente y seguir adelante. Entonces, vemos cómo aquí hallamos un equilibrio extraordinario. Se supone que no debemos pecar, ¿verdad? Sino caminar en la luz. Sin embargo, todos hemos pecado. Entonces, es el balance. No debemos pecar, pero sí lo hemos hecho y de repente tenemos que andar así, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 10, si afirmamos que no hemos pecado, pues lo hacemos pasar a Él por mentiroso. Y su palabra ya no habita en nosotros, porque sí pecamos, porque sí de repente nuestros pensamientos se van, porque sí de repente nuestros ojos se van, de repente nuestra boca se va, de repente nuestro accionar se va y pecamos. Entonces, vemos cómo esto lleva una maravillosa combinación. El apóstol Juan nos alienta a no pecar, mientras que al mismo tiempo nos asegura que la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad?, pues simplemente nos perdonan cuando pecamos. Y sí lo hacemos. Entonces, este equilibrio del llamado a la santidad junto con la gracia que está en el corazón de la vida cristiana nos permite estar en paz con Dios y mantener esa relación correcta. Sorprendentemente, cuando nos equivocamos, Jesús es nuestro abogado, mis amados hermanos. Tú y yo nos hemos equivocado, nos equivocamos. Entonces Jesucristo es nuestro abogado defensor divino. Entonces dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1 del capítulo 2 de la primera carta de Juan. Tenemos ante el Padre Celestial a un intercesor, a un abogado, a Jesucristo el justo. Fíjense nada más, hasta con eso, ¿verdad? ¿Han escuchado eso de que cuando atrapan a un delincuente en su delito, lo atrapan y le dicen, mira, todo lo que digas será usado en tu contra? Y si no tienes para pagar un abogado, el Estado te lo proporcionará y te ponen un abogado de oficio. Y bueno, ese abogado de repente se vende. De repente, ¿verdad? Pues por allí se deja coaccionar y de repente te da la espalda. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Pero por eso aquí la palabra de Dios dice que Jesucristo es justo, es el abogado justo. Él no se va a vender. Él nos va a defender a tal grado, imagínense, que dio su vida por defender la nuestra. Así de sencillo es. Es el sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros lo que ahora nos permite hablar, poder hablar con el Padre y con el Hijo en una íntima relación de comunión, de coinonía. Estamos llamados a conocer a Dios y estamos llamados a experimentar su amor por cada uno de nosotros, mis amados. Y por eso en el versículo 6 dice, cualquiera que afirme vivir en intimidad con Dios debe vivir el mismo tipo de vida que Jesucristo vivió cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Es difícil? Sí. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dice, ¿quieres venir en pos de mí? ¿Quieres verdaderamente ser mi discípulo? Dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Tenemos que vivir el mismo estilo de vida que Jesucristo vivió, en armonía con el Padre Celestial primeramente y haciendo lo correcto. Entonces, parte de esto, mis amados, lo vemos en nuestra conexión con los demás.
en la comunidad cristiana, porque aquí es a donde ustedes y yo nos ayudamos. Y fíjense de qué manera nos ayudamos. Muchas veces yo voy a ser tu cuchillito de palo, ¿verdad? Tu lija para pulirte. Dios me va a utilizar a mí para hacer ese, a lo mejor hasta limatón, para pulir esas aristas, esas cosas que de repente no tienen ya que estar en tu vida. Así como a muchos de ustedes, mis amados, Dios los ha utilizado para mi vida, para pulirme a mí. Y de esa manera es como nosotros, ¿verdad? Empezamos a tener esa conexión y empezamos a ver cómo la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas entre nosotros mismos. Por eso tenemos que constantemente estar en fraternidad, en coinonía, buscándonos, teniendo una relación interpersonal correcta. Dice la palabra de Dios en el versículo 7 del capítulo 1 de la primera carta de Juan: si vivimos en la luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, está haciendo una declaración en donde si tú y yo decimos, y tú y yo queremos vivir en la luz de Cristo, pues tenemos que tener comunión los unos con los otros. Hoy yo te voy a pedir que por favor, por lo que más quieras, ahora sí como dice el apóstol Pablo, te ruego por las misericordias de Cristo que esta semana tomes la decisión de hablarle a un hermano y me vas a comentar a mí. Me vas a escribir ya sea por WhatsApp, me vas a hablar por teléfono, me vas a decir, ¿sabe qué, pastor? Mire, esta semana le hablé a fulano de tal. Pero miren, quiero escuchar de todos ustedes, mis amados hermanos. Aquí habemos 24 dispositivos conectados. Hoy quiero, esta semana, por lo menos 24 personas me tienen que hablar y decirme, pastor, me comuniqué con fulano o con sutano para expresarle el deseo que tengo en mi corazón de tener comunión con la familia de Cristo. Qué grato es, mis amados hermanos, contar con alguien al que le podemos expresar nuestras cosas. Lo podemos hacer con Dios, sí, pero para eso Dios también nos puso a ti y a mí, para poder ser esos instrumentos útiles, mis amados hermanos, en las manos de Dios, para sentir su amor, para sentir su presencia, para sentir su misericordia. Yo creo que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos ansia, necesidad de ser escuchados. Yo, pues le doy la gloria a Dios, mis amados, porque pues diario están escuchándome, ¿verdad? Y muchas ocasiones me he permitido, y disculpándome con ustedes a título personal, de sacar hasta mis cosas, de poder sentir que puedo desfogar la presión que de repente siento. Ustedes me han visto llorar cuando hay necesidad porque de repente ya no se aguanta la situación. Y si Jesús lloró, ¿por qué tú y yo no vamos a poder llorar? ¿Por qué tú y yo no vamos a poder expresar lo que verdaderamente tenemos en el fondo de nuestro corazón? Por lo que estamos en angustia, en necesidad. El enemigo es muy hábil para engañarnos y para meter ideas equivocadas en nuestra mente, para decir, no le hables a nadie, porque ¿qué le interesa tu condición? Al rato se van a burlar de ti, al rato van a utilizar eso en tu contra, al rato te van a estar señalando. Mentira de Satanás, mis amados. Somos una comunidad. Tenemos que tener comunión unos con otros, dice la palabra de Dios. Somos hermanos en Cristo. Entonces, tenemos que llegar al punto clave de entender una conciencia clara, tener esa conciencia clara de lo que tenemos que hacer. Vivir el amor, la obediencia y la intimidad con Dios.
y la intimidad de los unos con los otros, porque todo esto va de la mano. Dice el proverbio número 27, versículo 17, hierro con hierro se aguza, así el rostro del amigo. Se los voy a traducir al lenguaje actual. Dice la palabra de Dios en el proverbio 27, versículos 17, dice, y se los voy a poner en la traducción al lenguaje actual. Dice la palabra de Dios, para afilar el hierro, la lima, para ser mejor persona, el amigo. ¿Tú quieres ser una mejor persona? Dios ha puesto a tu disposición a muchos hermanos en Cristo, a muchos hermanos que también venimos a ser amigos. Y eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas, mis amados. Es por eso que hoy pues debemos darle gracias a Dios por el asombroso privilegio de poder tener comunión primeramente con Él y con los demás a través de su sangre derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos un privilegio, mis amados. Mucha gente, desgraciadamente, no tiene un sentido de pertenencia. ¿Saben por qué nuestros jóvenes se están perdiendo en el alcohol, en las drogas, en situaciones en donde van buscando en la calle lo que no tienen en su casa y que se adhieren a esas tribus suburbanas que se autonombran punquetos, darquetos, emos, satánicos y toda esa nomenclatura que utilizan estos jóvenes? Porque no tienen un sentido de pertenencia, no tienen un sentido de identidad. Y por eso andan buscando entre esos grupos a dónde caber, a dónde encajar. Y por eso de nuestras familias los perdemos, porque no nos damos a la tarea de entenderlos, de conocerlos, de comprenderlos. Y yo no quiero que ustedes salgan fuera de este ambiente hermoso que Dios nos ha dado como cuerpo de Cristo, como familia. Yo no quiero que salgan buscando en otros lugares un sentido de pertenencia. El Señor nos está dando un sentido de pertenencia. Pertenecemos a la gran familia de Dios. Y nos está dando un sentido de identidad, mis amados hermanos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir en coinonía, en unidad. Es el tema del día de hoy. Yo espero de verdad, de corazón se los digo, de corazón, que obedezcan. Y que esta semana verdaderamente me sorprendan. Y no solamente me sorprendan a mí. Vamos a arrancarle una sonrisa a Dios. Vamos a provocar que Dios diga, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento, porque obedecemos. Sabes, cuando tú y yo nos adherimos a las filas de Cristo, a esta gran familia, pues nos adherimos en el concepto de obediencia. Y cuando tú y yo obedecemos, glorificamos el nombre de Dios. Entonces hoy quiero escucharlos. Yo de verdad quiero sorprenderme. Yo sé que Dios lo va a provocar. Yo sé que Dios va a poner en tu corazón esa obediencia y que de aquí en adelante vamos a ir dando esos pasos de fe. Vamos a ir caminando de esa manera y paso a paso le vamos a ir ganando terreno al enemigo. Hoy declaro en el nombre de Jesús que a tu vida no llega más depresión. En el nombre de Jesús hoy declaro que a tu vida no llega ningún sentimiento de culpabilidad. En el nombre de Jesús hoy declaro que para tu vida no llega un sentimiento de soledad, ni de tristeza, ni de abandono. Hoy en el nombre de Jesús declaro que tú eres un hijo, una hija de Dios, que es llena del Espíritu Santo. Hoy levanta tus manos al cielo y dile, Señor, mira mis manos, Padre. Están vacías, hoy me siento vacío en este momento, Padre. Te ruego que llenes mi vida con el poder de tu Espíritu Santo. Ora a Dios, levanta tus manos, habla con el Padre Celestial.
Dile, Señor, hoy te necesito más que nunca. Padre, estoy pasando por estas circunstancias, estoy pasando por este dolor, estoy pasando por esta alegría, Señor. Hoy todo esto lo pongo delante de ti. Lléname, Señor. Lléname más, Padre. En el nombre de Jesús, oramos, bendito Dios, porque esta noche, Señor, te manifiestes con poder y gloria en la vida de mis hermanos. Padre, hoy te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que desciendas con fuego del Espíritu Santo, Señor, y quemes todo pensamiento negativo, Señor. Todo pensamiento que nos ha atado por tanto tiempo, Señor. Hoy en el nombre de Jesús nos declaramos libres, bendito Dios, para recibir las bendiciones que tú has derramado para nuestras vidas, Padre. Hoy las arrebatamos, Señor. Hoy no le dejamos al enemigo que nos arrebate ninguna de esas bendiciones. Hoy queremos, Padre, sentir tu presencia, tu coinonía, tu manifiesto total en nuestra vida, mi Padre Celestial. Bendito Dios, suple la necesidad de cada uno de mis hermanos. Tú los conoces, bendito Rey. Tú sabes cuál es la situación que están viviendo en estos tiempos, Padre. Yo hoy ruego, Señor, porque llene su vida de una manera excepcional, Padre. Suple sus necesidades, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Padre, si ha de ser en el área de salud, bendito Dios, nosotros declaramos que por tu llaga hemos sido sanos. Padre, si ha de ser una situación de economía, declaramos que tú te hiciste pobre para que nosotros fuésemos ricos, Señor. Y tú nos provees, bendito Dios. Oro, Padre, porque se hace en la vida de cada uno de mis hermanos. Solo tú los conoces, solo tú verdaderamente escudriñas lo profundo de sus corazones. Solo delante de ti, todos y cada uno de nosotros somos transparentes, Señor. No podemos ocultar nada, Señor. Danos la oportunidad, bendito Dios, de poder experimentar la coinonía con tu Espíritu Santo, de poder seguir conociéndote cada día más, Padre, de seguir viviendo la experiencia de la libertad a la que nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. Esa libertad que ganó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Hoy, Padre, nosotros te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, Padre, porque solamente tú eres digno de merecerla, Señor. Hoy en el nombre de Jesús declaro a mis hermanos obedientes, porque son tus discípulos, Señor. Porque un discípulo se diferencia claramente de un alumno en que el discípulo es una persona enseñable y corregible. Hoy los declaro como discípulos tuyos, que han de ser enseñados por tu verdad, por tu bendita palabra, y que hemos de ser corregidos en el momento que sea necesario. Y dentro de esa corrección, Padre, hoy nos declaramos en obediencia. Si hemos sido desobedientes hasta este momento, Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdóname, Padre, porque he desobedecido en muchas ocasiones. Tú has puesto una autoridad, Señor, espiritual en nuestra vida y te agradecemos porque no nos has dejado huérfanos, porque no nos has dejado solos, Señor. Padre, porque a través del pastor, a través del líder, Señor, tú estás proveyendo una paternidad espiritual para nuestras vidas. Hoy lo agradecemos, bendito Dios, porque no nos has dejado solos. Padre, solamente permítenos ser obedientes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, quita de nosotros esa rebeldía que muchas veces presentamos. De decir, ¿y por qué voy a hacer caso? ¿Por qué le voy a obedecer? Si Él es tan hombre como yo, si Él es tan pecador como yo. Sí, así somos, Padre. Pero hoy te pedimos perdón. Hoy no nos queremos despedir de ti, Señor, sin antes recibir de lo alto esa sabiduría. Sin antes recibir, Padre, esa llenura con el poder de tu Espíritu Santo. Llénanos, bendito Dios. Llénanos, Padre Celestial. Suple nuestras necesidades, bendito Rey. Hoy te damos gracias. Te agradecemos, Padre, porque has inclinado tu oído, porque hoy te has manifestado de una manera gloriosa, Señor.
Yo sé que mis hermanos están sintiendo tu presencia ahí en su corazón, en su vida. Declaro, Padre, que el Shekinah de tu presencia se derrama en el hogar de mis hermanos, en su corazón, en su vida misma, bendito Dios. Que tú no nos dejas, que tú no nos abandonas, sino todo lo contrario, Señor. Tú nos amas porque tu misericordia es para siempre. Alabado sea tu bendito nombre, Padre Celestial. Bendito seas, Rey del universo, Rey de reyes, Señor de señores. Te reconocemos, Padre, porque tú eres la roca de nuestra salvación. Tú eres nuestro castillo de esperanza, Señor. Tú eres el alto refugio para nuestras vidas, Señor, a donde podemos correr y refugiarnos, bendito Dios, cuando sentimos la acechanza del enemigo, Padre. Porque tú eres el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Tú eres Jehová Sidkenu, nuestra justicia, Padre. Tú eres Jehová Rafa, nuestro médico. Padre, en el nombre de Jesús, recibe la gloria, Señor. Te reconocemos, te exaltamos, te glorificamos, bendito Dios. Tuya es la gloria por siempre y para siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, todo esto lo hemos orado, puestos de acuerdo, Señor. Amén y amén.